vuelta con Next Noticias y es momento de una nueva entrevista. Vamos a hablar de economía y esas deudas que tiene el panameño pues con los bancos, que recientemente pues incrementó ese temor, ese morbo por lo que podría ser ya la terminación del término de la moratoria bancaria, que se ha dicho moratoria, pero en realidad no implica una moratoria realmente. Se encuentra con nosotros Luis Morán, economista. Bienvenido a Next Noticias. Muy buenas noches, saludos y gracias por la invitación. Contento de participar. Luis, primero que hablemos tus impresiones de lo que ocurrió este fin de semana con el Banco General. Imagino la preocupación que pudo haber pasado esa persona que se levanta con sus cuentas en cero, pensando en que eso era lo que tenía para comer y resulta que es que el banco se los quitó. Hay un tema de un compromiso que tienen las personas con la banca nacional, eso es obvio, pero también hay un momento el que estamos viviendo, ¿no? Totalmente, una línea, yo creo que, bueno, una línea muy delicada que debemos analizar y debemos observar. Yo creo que, bueno, el hecho lamentable que ocurrió días atrás con una entidad bancaria debe analizarse con mucho cuidado y debemos tener ese cuidado porque ese error lo debemos, digamos, reducir, eliminar y que estos errores no ocurran. Primero, causa mucha preocupación, también genera más un poco de desconfianza en el sistema. Ha ocurrido en otros países, inclusive en algunos ciclos económicos, en algunas recesiones o crisis han ocurrido, y estas ocasiones o estos hechos que pueden provocar una desconfianza no son nada bueno para un sistema bancario como el panameño, que es un sistema confiable, robusto a la fecha y que es un motor estratégico de la economía. Entonces yo creo que una principal recomendación que podemos hacer con todas las entidades bancarias, definitivamente que tengan mucho cuidado, porque a pesar de tener también un derecho sobre algunos compromisos financieros, en estos momentos donde está la economía, yo debería mantener ese concepto de solidaridad con mis clientes, con los cuentavientes y esa comunicación. ¿Por qué es importante esa solidaridad? Porque el contexto donde nos enfrentamos todavía no es el mejor. Hay que reconocer de manera técnica que Panamá todavía se encuentra en una recesión económica. Los resultados del primer trimestre de este año reflejan que Panamá todavía muestra números negativos comparados con otros países de la región que de repente van saliendo de esos niveles de recesión y que encuentran una situación distinta. Hay que reconocer que Panamá es uno de los países que más se afectó económicamente. La tasa de desempleo actual supera el 18%, afectando a jóvenes y mujeres. Y el tema de la recesión debe ser considerado en cuenta porque yo no puedo de la noche a la mañana presionar o afectar de manera negativa a mis clientes cuando los bancos necesitan a los clientes y los clientes necesitan de los bancos. Sí, y Reitero el aquí concepto de sí. solidaridad y de comunicación con los clientes. Y este fin de semana pasa algo curioso, porque si bien expertos han explicado que sí, el banco utiliza estas medidas en momentos regulares, utiliza estas medidas de retirar, pues si hay fondos en el mismo banco donde se adeuda, pues ellos retiran esos fondos. Es una medida que se utiliza desde antes de la pandemia, eso es algo totalmente normal, pero el banco, por la presión social y la presión de las redes sociales, tuvo que echar para atrás esa decisión y devolver esos dineros. Eso te indica a ti que podría ser un tema muy delicado en estos momentos y podría entrar en una crisis que desestabilizaría el país. Totalmente, y debemos evitar. Por eso te decía que es una situación que debemos evitar porque los clientes, las personas, los trabajadores, inclusive las empresas madres, están afectadas todavía con los niveles o el impacto de la pandemia. Te mencionaba el tema de la recesión, el tema de los trabajadores, muchos de ellos con contratos suspendidos que no se activaron, y la tasa de desempleo, es decir, tenemos trabajadores que no se han insertado ni reinsertado en sus puestos de trabajo. Entonces yo como entidad o cualquier modelo de negocio, cualquier empresa, debo reconocer que la situación del país no es la mejor. Y yo necesito de mis clientes, necesito de los trabajadores y necesito de las empresas también. Y a mí me gustaría hacer un paréntesis con respecto a las empresas, porque las pymes, principalmente las pymes en el sector de servicio, por ejemplo, pensemos en hoteles, en comercio, en restaurantes, han sido uno de los sectores más afectados, y yo debo mantener esa comunicación, saber la situación de cada uno y por lo menos programar. Tú mencionabas al principio el tema de la moratoria. Nosotros desde el principio de la crisis habíamos hablado de la importancia de que a la par de la moratoria debo establecer ese plan económico, porque también debo generar alternativas de empleo para que esa persona con su empleo, con sus ingresos, pueda hacerle
frente a los compromisos financieros. El tema es que con una clausura de moratoria que ha ido acumulando ese compromiso financiero, puede desatarse una situación peor si yo no doy alternativas, principalmente de empleo, a mis trabajadores. Importante eso. Ahora, también sale a reducir el tema del trabajo y la importancia que tiene la Superintendencia de Valores, porque frente a una situación de estas en donde el banco tiene un poder impresionante, obviamente, el panameño o la persona de a pie puede sentirse intimidado y sin el poder de negociación, pero ahí está donde también están los entes reguladores que deben intermediar, ¿no? Hay dos roles importantes, la superintendencia de banco, y creo que a través de ese comunicado estableció a las diversas entidades que debemos comunicarnos, mantener esa cercanía con nuestros clientes. Yo reitero que las entidades bancarias y cualquier modelo de negocio más que nunca hoy necesita fortalecer o sostener su modelo de negocio manteniendo una buena relación con sus clientes. Y reconocer que es un error y que el banco obviamente tuvo que corregir de manera inmediata, y también un llamado de atención también a los demás bancos. Yo creo que es un mensaje que debemos cuidar mucho. Y otro rol importante también, definitivamente, el rol como Estado del gobierno. Yo creo que el gobierno debe jugar un rol de facilitador también, poder comunicarse con todas estas entidades financieras, también a través de la superintendencia, y buscar los mecanismos. Más en estos momentos, Panamá todavía no ha salido del impacto de la pandemia. Nosotros vemos números positivos, por ejemplo, cuando uno compara con el año pasado, hubo un bajo nivel de producción, pero todos los sectores no están iguales. Es más, hay sectores en forma de es decir, sectores que de repente van encontrando la luz, pero sectores que todavía se encuentran en resultados negativos y muy contraídos. Entonces, ¿Cuáles serían los que están en una mejor posición, Luis, en este momento, ya después de más de un año de pandemia? ¿Cuáles han sido esos sectores que por lo menos están viendo la luz, como dices tú? Sí, bueno, hay un contraste muy interesante. Por ejemplo, encuentra el sector de la minería, logística, puerto, obviamente el canal, relacionado un poco con el comercio y la logística, que han sostenido la economía. Por el otro lado, principalmente las pymes, cuando encuentras, por ejemplo, en el sector de la construcción, en el sector, por ejemplo, del comercio, al por mayor, al por menor, que dependen mucho de esa confianza del consumidor y de ese gasto del consumidor. Y ese gasto del consumidor está relacionado con el tema del empleo. Es decir, yo siempre lo menciono en las diversas intervenciones como esa gran misión de empleo que tenemos como país. Los dos sectores, de ponernos de acuerdo, pero generar empleo. Y de igual manera, por ejemplo, el sector o las actividades relacionadas con el turismo, hoteles y restaurantes, que sabemos que vienen afectadas también por aquellas medidas sanitarias de confinamiento y cuarentena, que a pesar de que han sido necesarias, yo creo que hoy en día conocemos un poco más de la pandemia y el comportamiento y otras medidas estratégicas para oxigenar la economía que no funciona más en encendido ni apagado. Yo tengo que durante ese trayecto poder dar oxígeno principalmente a las pequeñas empresas. No me gustaría quedarme solamente en el análisis de lo que está pasando. También, Luis, me gustaría que nos pudieras brindar algunas herramientas, algunos consejos para las personas pues, que en este momento tienen deudas con los bancos, están en una situación tal vez que sin trabajo o con un salario reducido. ¿Qué datitos, qué consejos les podrías dar a ellos en este momento cuando está a poco de acabarse ese plazo que han dado para poder acercarse a los bancos? Bueno, ahí en esta oportunidad que tú me brindas, me gustaría poder ampliar un poco los consejos para los diversos actores. Por un lado, para los clientes, yo creo, o para las personas, la sociedad, poder acercarse a sus entidades bancarias, pero no me gustaría dejarlo ahí, porque nada sirve que el cliente o la persona se acerque al banco y cuando encuentra o está en su entidad bancaria, se obstaculiza todo. Yo creo que también necesitamos, de la otra parte, soluciones, recomendaciones y un acompañamiento a cada uno de los clientes en ambas vías, porque nada sirve que las personas se acerquen y encuentro más obstáculos o excusas. Yo creo que tenemos un sistema bancario fuerte, confiable, que debemos mantener, y de eso se trata, ¿no? De que poder apoyarnos mutuamente. Y ese apoyo definitivamente conlleva, de acuerdo a la situación de cada hogar, de acuerdo a la economía del hogar, diversas alternativas. A los consumidores definitivamente volver al presupuesto, volver a presupuestar esos ingresos y gastos. Y yo creo que es importante que el rol del gobierno en estos momentos de poder evaluar las políticas de empleo, a lo mejor
políticas viejas que traemos que no son necesarias debemos eliminarlas o postergarlas y establecer otras políticas como por ejemplo capacitación, reinserción laboral, asociatividad y encadenamiento productivo que están haciendo muchos países en la región y que son necesarias para poder salir de la recesión económica. Sí, definitivamente lo que mencionas de estas personas, he escuchado muchos casos, lamentablemente, en donde me dicen que sí, se acercaron a los bancos, pero de todas maneras lo que les ofrece el banco es imposible pagarlos para ellos. Entonces, Y ese estrés financiero, sí, totalmente, Made, definitivamente. perdón, exacto, y lo que te voy a mencionar es que ese estrés financiero no es recomendable, porque esa persona se va a abstener de ir a visitar o a ir a dialogar, y ese es lo que debemos evitar. Los países que han provocado esa desconfianza definitivamente, y es por eso que surgen otras alternativas, inclusive las monedas digitales, producto de esa desconfianza. No estamos en ese contexto, Panamá es una economía abierta con múltiples ventajas competitivas. El sector bancario ha sido fundamental en el crecimiento económico y esta recesión económica no debe ser excusa para que nuestras entidades obviamente escuchen y evalúen la situación de cada cliente y obviamente los clientes reconocer ese compromiso que enfrentamos y que obviamente debemos hacerle frente de la mejor manera. Con esto que ocurrió el fin de semana, también escuchaba a muchas personas decir, consejo básico de economía, no tenga sus ahorros en el mismo lugar donde tiene sus deudas. ¿Aconsejarías esto también, Luis? No debería ser, no debería haber temor. Siempre y cuando yo mantenga una buena comunicación con mi entidad bancaria, no debería haber ese tipo, digamos, de errores. Yo creo que es importante confiar en el sistema, tener esa bancarización que es importante, que más personas se acerquen a los bancos, que esas cuentas definitivamente de los clientes lleguen a todos los sectores, porque también ese desempeño de los sectores bancarios, no solamente el panameño, también permite y llega a otros sectores de la economía. Por ejemplo, la zona libre de Colón ha sido un motor estratégico para la economía y la zona libre de Colón definitivamente ha logrado avanzar también, o muchas empresas han logrado avanzar de acuerdo a la fortaleza del sistema bancario. Es una cadena económica, MADE, que debemos mantener y que debemos cuidar. Y ahí es la responsabilidad no solamente del cliente, sino también del banco, de poder también proteger y mantener los deberes, pero los derechos también de las personas, y muchas de ellas dependen de ese ahorro diario que mantienen. Y obviamente los compromisos que están establecidos, los compromisos financieros, los préstamos, las tarjetas, etcétera, deben ser evaluados. Hay que reconocer que las personas, que los clientes, que la sociedad no se encontraban en un periodo de vacaciones, al contrario, muchas de estas personas afectadas estaban sin empleo, sus contratos estaban suspendidos, no se han reactivado, inclusive MADE, mucha población estaba con contratos de media jornada. Con un contrato de media jornada y un salario de media jornada es muy difícil volver a atender el compromiso que tenía. Entonces esto debe ser entendible, debe ser puesto en la mesa y lo más importante es buscar una solución sensata, honesta y que beneficie a ambas partes. Luis, para finalizar esta entrevista, el panorama que estamos a los próximos meses, ya pronto a acabarse este año 2021, ¿cómo ves a Panamá versus los otros países? ¿Cómo está nuestra recuperación económica? ¿Cómo nos ves? Yo sigo viendo oportunidad dentro de todo. Creo que las medidas económicas deben ser a tiempo, diferenciadas y temporales, y eso es muy importante mencionarlo, Made. El rol del Estado a través del sector público es sumamente importante. Vemos, por ejemplo, ahora la aprobación del presupuesto, pero también vemos esa dinámica del presupuesto que a veces depende de ciertas instituciones o de esas instituciones que más demandan o piden más. Estos no son tiempos de gastar innecesariamente. Como país tenemos que mantener el ahorro, cuidar el tema del gasto, mantener un plan de austeridad de cosas que no son necesarias. Hoy tenemos que salir de la pandemia, mitigar la pandemia, como estamos haciendo con el tema de vacunación, pero la vacunación en lo económico también tiene que ir enfocado en el mercado laboral. Y de igual manera en un programa de infraestructura para poder dinamizar el empleo. Lo estamos viendo a nivel económico también, el tema de la seguridad. Yo no puedo hacer un plan de inversión extranjera cuando no hay confianza, cuando no hay, digamos, una baja en el tema de violencia y criminalidad. Ese plan económico que siempre hemos mencionado, es momento de ejecutarlo, de mantenerlo y de llevarlo a cabo, porque lo que estamos viendo en la economía definitivamente es un nivel de deterioro en ciertos aspectos. Hoy es momento de cuidar eso para que Panamá salga adelante. Hay motores estratégicos que mantienen nuestro país, es estratégico a nivel global, a nivel de la región, pero debemos hacer las cosas bien. Y yo creo que la recuperación, MADE,
no es afectando a otros sectores, al contrario, debe ser equitativa y sostenible, porque no solamente buscamos un crecimiento el otro año, sino que también esperamos que la economía panameña siga creciendo, pero se debe hacer con voluntad, compromiso y, por supuesto, manteniendo una sostenibilidad económica o con los gastos de principalmente el Estado cuando no son necesarios. Ojo con eso, definitivamente. Luis Mora, muchas gracias por estar con nosotros en el noticiero estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches.